Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos con el segundo encuentro de los encuentros organizados por la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en Madrid con los Goya, con cortometrajes, cortometrajes nominados a los Goya. El primer cortometraje de Néstor López es Semilla de Kibu, una maravilla. Bueno, los tres son una maravilla. Lo voy a empezar por este. Distintos, imprescindibles. El segundo es Los 30 no son los nuevos 20, ¿verdad? De Juanvi Castillejo. Y el tercero es el vuestro, que es Chao Bambina, producido por Carlo Dursi. Y, perdóname que no me acuerdo de tu nombre. Afio Coñeco. Dirigido por Dirigido Afio y Dirigido. protagonizado y escrito por Afio Coñeco y Carolina Yuste. Carolina Ayuso. Es que no puedes imaginar la de nombres que he tenido que retener estos días. Ya. Así que, bueno, cortos distintos, diversos que se dice ahora, estupendos, plantean en cuanto a tiempos y temáticas mundos muy distintos y fascinantes, empezando por La Semilla de Kibu, que es... me recordaba, fíjate, no tiene nada que ver a David Lynch, ¿no? Esa maravilla de mundo que tenemos aquí delante y el horror que tenemos detrás, ¿no? Y por otro lado, la dignidad de estas mujeres, ¿no? En este mundo tan horrible, ¿no? Bueno, en tu caso, lo comentábamos antes entre risas, ¿no? Esa generación que llama la atención a otras generaciones, ¿no? Pero que a su vez podríamos ser nosotros mismos vista por otras generaciones en su momento, ¿no? Sí. Y divertido y con ciertas dosis de patetismo también, como corresponde a todos, ¿no? Y en vuestro caso, bueno, pues un corto... yo, claro, como soy fan de Carolina Yuste, entregado, pues también me parece maravilloso la cercanía con la que contáis esta historia. Que, claro, en el mundo pensamos que mal, que algunas cosas, como la que cuenta esta película, no son de nuestra incumbencia, y resulta que luego, en el tiempo que dura este corto, pues nos damos cuenta que podría ser también nuestra historia, ¿no? Porque cualquier persona podríamos ser otra persona, ¿no? No somos tan distintos, aunque creamos o queramos pensar algo que es falso, que es que somos distintos, ¿no? Somos todos distintos, pero mucho más parecidos a lo que nos creemos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la historia de Chabambina es totalmente transversal a cualquier género y a cualquier tipo de persona. Porque en realidad hablamos de incomodidades del cuerpo, no hablamos tanto de género. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido o podemos llegar a sentirnos no del todo cómodos con partes de nuestro cuerpo. Y es algo que es transversal a las personas trans. O sea, que creo que es bastante universal el discurso y puede interpelar a cualquier persona que lo vea. En tu caso me hacía, es que nos hemos reído antes un rato, ¿no? Con esta historia de estos chavales que, bueno, aparentemente son, bueno, tú comentabas, gente de generaciones más recientes los veían como bichos raros. Sí, sí. Decías tú que generaciones mayores parecían identificarse más con ellos, y yo pensaba que al final todos tenemos nuestras casuísticas generacionales, ¿no? Y que en realidad igual somos todos muy parecidos. Sí, yo creo que sí. El corto, aunque se centra mucho en la generación millennial que viene del pueblo, o sea, de mi pueblo, de Barracks, en Albacete, también es un poco transversal a todo porque hablamos de que hay otras realidades y en los pueblos, no solo las que siempre nos muestra muchas veces los documentos de la ficción del típico señor de pueblo, sino que somos distintos y diversos y que al final también tenemos un punto de unión y una manera de relacionarnos. Y en este caso con los 30 nosotros queríamos hablar un poco a través de un lenguaje muy banal, porque es la idea que teníamos, que sobre todo para que mis amigos pudiesen sentirse ellos mismos y soltar todo sin que ellos se agobiaran. Pero sí que es verdad que nosotros queríamos hablar un poco sobre todo de la manera en que nos relacionamos, la amistad y sobre todo también de la madurez, porque llegan unas edades que también en nuestra generación, creo, en la millennial sobre todo, que siempre somos muy jóvenes para unas cosas, pero muy mayores para otras, y al final es como, bueno, ¿quién decide lo que es madurar? Es como la frase que tenemos muy clara. Está bien eso. Y bueno, en tu caso, ya te decía que viéndola, claro, empiezas con unos planos maravillosos de un lugar idílico, ¿no? Y además lo dice la voz en off, ¿no? Y luego vemos todas esas historias tan tremendas. Bueno, está contado con mucha delicadeza. Bueno, nunca habían comparado en 7 años que no se me equivoco con David Lynch, ¿no? Bueno,
Me parece... Gracias. Semillas de Kibu, pues efectivamente viene pues, a intentar mirar hacia una realidad que es otra diferente a la que parece, para demostrar que todo está conectado, ¿no? O sea, que lo que ocurre en una parte del mundo tiene su impacto en otro lugar, ¿no? Consumir este agua con este plástico tiene un impacto en algún lugar, ¿no? Esta mañana venía de otra entrevista y me decían... ¿Dónde acaba todo estos residuos tecnológicos, ¿no? Bueno, pues acaban en Ghana, ¿no? Tienen un tratado, acaban en Ghana, y la gente de Ghana se muere de cáncer por recibir estos residuos tecnológicos. Es decir, que tirar un móvil aquí significa muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues Semillas de Kibu viene a aportar un poquito de luz a esa dimensión nueva que tiene una guerra ya clásica, que es terrible, una guerra clásica es terrible, porque es la guerra infinita, la guerra que nunca termina, y como es clásica, pues precisamente no se mira, ¿no?, hacia ella, porque damos por hecho que esta gente siempre está en guerra, ¿no? Que sería como un comentario muy de mi padre. Eso es un efecto mariposa, ¿no? Eso de qué efecto tiene esto, ese residuo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es una locura en realidad pensar que un Tesla o un coche eléctrico o el nuevo iPhone 16 Pro o el que sea va a causar, ¿no?, que le podamos dar un machete a una persona en un pueblo del Kivu que habla lingala y que acabe matando al vecino de al lado, ¿no? Pero esta es la conexión más directa, más real y demostrable, ¿no? Habría que preguntar por qué no se toma una acción internacional en la zona, ¿no? Bueno, vivimos en una burbuja, muchas veces tengo la impresión, ¿no? Y nos olvidamos de que... Sí, porque lo vemos lejos, ¿no? Son negros, son pobres, están muy lejos, ¿no? Y en realidad no está tan cerca, ¿no? De hecho, no sé quién lo decía, pero esta mañana, me parece que en televisión española salió una noticia de Kibu que decía que llevamos Kibu en el bolsillo, ¿no? O sea, que hay más cerca que tu propio bolsillo, ¿no? Entonces está todo. Y hoy en día, el propio doctor Mukwege, que es la voz en off que decías antes, lo decía, ¿no? Hoy en día no hay excusa, tenemos acceso a Internet, ¿no? Leopoldo II en su momento, cuando el Congo era suyo, que no era de Bélgica, era suyo personal, bueno, pues igual teníamos alguna excusa, ¿no? No había manera de saber qué estaba pasando allí, pero hoy en día con Internet es casi imposible no saberlo. O sea, el que no sabe es porque no quiere. Bueno, y ahora viene esa pregunta, ¿cómo decidís cada uno hacer contar estas historias, ¿no?, tan distintas? Y bueno, siempre yo tengo una especie de paranoia, que es que siempre acabo por encontrar hilos de unión entre las cosas, ¿no? Y aquí ya también las veo, ¿no? Lo de la transversalidad. Dices tú eso, claro, pero en realidad en cualquier país del mundo puede haber habido una guerra, puede haber habido una mujer violada, despreciada por su condición de violada o de tal, ¿no? O sea que al final todos somos muy parecidos en cualquier parte del mundo, aunque queramos pensar que eso no nos afecta, ¿no? Y eso, ¿cómo decidís contar estas historias que yo creo que nos hacen a todos un poquito más humanos? Bueno, nosotros... Carolina siempre dice que esto empezó como una boda, ¿no? Que de repente quieres hacer una cosa pequeñita, invitas a dos o tres y de repente te crece la boda y acabas nominado al Goya. O sea, esto ha sido un poco igual. Yo soy director, Carolina Juste es mi mejor amiga de hace muchos años y nosotros en nuestro día a día nos grabamos mucho, pero porque hacemos mucho el tonto. Entonces, el verano antes de que yo empezara mi transición química, que empezara con las hormonas, nosotros decidimos irnos ese verano juntos de vacaciones, como por hacer una despedida, porque venía algo que iba a ser bastante fuerte, emocional y físicamente. Y la noche antes de irnos de viaje, me acuerdo que estábamos ahí como un poco borrachetes, y yo era como, ay, pues igual me gustaría grabarlo. Y acto seguido Carolina cogió mi móvil y empezó a grabar. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Que quieres rentabilizar mi mierda? Y de ahí tenemos horas y horas. Todo eso se tradujo en, de repente, un dossier cutrecillo que hicimos, Carol y yo, se unió Apoyo Positivo, nos presentamos a Ayudas de Málaga, después apareció Carlo, Potenza, y de repente creció la bola, y esto te lo puedo explicar. Claro, la wedding planner llegó y... Bueno, es que tú hablabas antes del tema de que el otro no está tan lejos, y entonces hay una cosa que llama poderosamente la atención sobre Ciao Bambina, y es que es un argumento que parece muy lejos, pero en el momento en el que te apropias de la narrativa y ves la película, te das cuenta que te interpela personalmente. Entonces, lo que ocurrió es llegar, ver el material, darse cuenta de que es algo tremendamente universal y que necesita de ser segmentado, dimensionado de una manera como para que lo podamos
disfrutar. Y yo soy tremendamente contrario al concepto de películas necesarias. Creo que necesario es comer, beber, no matarse. Quiero decir, en eso creo que somos bastante superfluos en nuestro cine, pero al mismo tiempo que es bastante importante, digamos, lo que hacemos. Necesarias son las buenas películas. Sí, pues sí, quizás en ese sentido, algunos sí, que podría tener incluso digamos, un debate en ese sentido, pero sí que son muy importantes. Entonces, y esto me parecía muy importante porque nos hacía sentir, porque hacía sentirnos mejor. No se trataba de hablar de yo, porque en realidad es el acto de amor más grande que ha hecho este señor. O sea, este señor ha cogido, se ha abierto en canal, ha puesto a disposición de, yo no sé cuántos de miles de personas han visto la película ya en Filmin, o cuántos de miles de comentarios tenemos, basados simplemente en interpelar la empatía del otro. Y son personas muy transversales, tremendamente transversales. Has nombrado tu comentario de padre, digamos, porque imagino que has dado el estereotipo de padre con una formación bastante encuadrada, digamos. Entonces, desde ese tipo de concepto, por supuesto, la persona con la disponibilidad más sectorial absoluta a entender, a empatizar. Y entonces, esto es que era algo que me necesitaba toda la energía posible, y esto, pues bueno, pues de la Fiestucci a la nominación al Goya, bueno, pues es verdad que el recorrido es grande, pero es que queda también tanto todavía. ¿Y tú cómo dirías a tus amigos? Pues la verdad es que esto nació por un encuentro con un amigo con el que ya no tenía nada en común en el pueblo. O sea, llegó un momento en que nos encontramos, nos quedamos casualmente solos y no sabía muy bien de lo que hablar con él, porque es que habíamos ido cada uno por un lado. Y entonces de repente me di cuenta de lo distintos que éramos en dos personas que habíamos nacido a menos de 2 kilómetros. O sea, que 2 kilómetros cuadrados, que mi pueblo es muy pequeñito, menos de 2.000 habitantes. Y me di cuenta de eso y entonces empezamos a escribir un guión, porque esto iba a ser una ficción, y de repente la guionista y directora de producción, Tamara Santos, me dijo, tío, no hagas eso, coge a tus amigos y grábalos. Digo, pero a ver, digo, tú sabes la locura que puede ser esta. Sí, vamos a celebrar la fiesta de cumpleaños de David, vamos a grabarlo, y llegamos a un acuerdo de meter a 3 actores para que no se desmadrase, pero que se desmadró un poco aquello. Y estuvimos rodando 12 horas con ellos y contando historias nuestras y cómo nos relacionamos y cómo suelen ser algunos de nuestros encuentros. Algunos. Sí, creo que estoy diciendo demasiado respecto a eso. No, pero es un poco, surgió de esa manera, ¿no? De lo distintos que somos, un grupo de amigos que van cambiando, van creciendo y que al final empezamos todos, porque lo bueno que tiene vivir en un pueblo tiene muchas cosas buenas y muchas cosas muy malas también. Y una de esas cosas buenas es que no hay distinciones de clases. Entonces, cualquier persona, como somos poquitos y demás, nos juntamos todos ahí y no nos damos cuenta de cómo vamos cada uno hasta que uno crece. Entonces, en el momento que uno crece, pues sí que se va dividiendo, ¿no? Yo me vine a Madrid, otros amigos se quedaron ahí. Pero bueno, el protagonista, mi amigo David, es fontanero y todavía nos seguimos juntando y seguimos teniendo muchas cosas en común. Hay más cosas en común que nos unen que nos separan. Pero sí, en cambio, con otros pues ya no nos juntamos y, como decimos, ya no vienen a nuestras fiestas ni a nuestros encuentros. Pero sin embargo, buena parte del metraje de la película, yo por lo menos tengo la impresión de estar viendo una ficción. Sí, bueno, hay partes, sobre todo porque hubo un trabajo de montaje de casi 4 meses decidiendo un poquito por dónde íbamos a la hora de mostrarlo más con un lenguaje diferente o el más que se pareciese a un documental, mostrando a la gente del equipo que había detrás. Ayudó que tuviésemos a estos 3 actores interpretando a personajes reales, y sobre todo también hubo una aclimatación con mis amigos el día anterior para que se conociesen. Entonces, juntando esos factores, parece como que la historia va mucho más fluida. No lo parece, pero hay muchos cortes de conversaciones montadas también durante el montaje, sobre todo para contar lo que nosotros queríamos mostrar, que es esta especie de manifiesto de la generación millennial, pero millennial de pueblo, de lo rural, de donde vengo. Bueno, está eso, claro. Las generaciones estas de nombres peculiares son también universales, pueden pasar en cualquier sitio. Sí, vamos, a mí los comentarios, sobre todo después de pases y los comentarios que hemos visto también en redes y demás, van en esa línea, ¿no? Que sobre todo gente que yo no esperaba, que sobre todo por el lenguaje que utilizamos, que es como lo que he dicho antes, ¿no? Como muy banal, es como muy, bueno, pues estamos hablando de lo que estamos hablando, pero podemos hablar en entornos muy, muy concretos y más cerrados. Y yo pensaba que esto iba a asustar a la gente mucho más mayor, y es al contrario.
O sea, estoy viendo como que la gente mayor se identifica y sobre todo la gente que viene del pueblo dice, es que yo he vivido eso. Yo he vivido esas fiestas o he notado como un amigo desaparece y ya no vuelve. Este tipo de cosas que yo pensaba que iba a chocar mucho más y para nada. Y luego sí que me he visto con gente mucho más joven que no se ve que a lo mejor es como algo que llegas a los 30 y es como empiezas a darte cuenta de lo que hay a tu alrededor y hasta que no llegas a los 30 no sabes lo que hay. Ujú. Bueno, y Néstor, ¿y tú, cómo decides hacer esta película tan, no sé cómo, aparte de lynchiana? Yo decía en el sentido, no, yo decía en el sentido, acuérdate de Terciopelo Azul, que empieza con un sitio maravilloso, Sí, sí, y el horror que hay detrás, ¿no? Sí, sí. Eso que a veces queda oculto. Bueno, Semillas de Kibu nace hace 7 años. Desde que tenemos la idea hasta que estamos nominados al Goya pasan 7 años. De hecho, la relación más larga de mi vida es Semillas de Kibu. O sea, no he tenido parejas de que hayan llegado a los 7 años, ¿no? Es mi relación más larga. Surge de un proyecto anterior en el que estábamos trabajando en el mismo equipo, muy parecido, prácticamente el mismo equipo, que era un encargo que estábamos trabajando en estudiar, en formato documental, en estudiar diversas zonas de conflicto que se supone o cuestionábamos si realmente el conflicto había desaparecido o no, y la premisa era que un Nobel de la Paz que haya recibido ese Nobel por ese conflicto nos podría dar pie a la crítica, al análisis o a la investigación, ¿no? Estábamos justo trabajando en ese proyecto cuando se propone para el Nobel de la Paz en ese momento a un doctor congoleño ginecólogo, Denis Mukwege, que empezaba una actividad activista bastante grande, todavía no es la figura que luego se convirtió, y dijimos, bueno, vamos a estudiarlo, nos pilla justo en este proceso, ¿no? Empezamos a estudiar la figura y dijimos, creo que puede tener cabida en este formato, vamos a proponérselo a la televisión, pero antes de llegar a ese momento fuimos estudiando la figura y dijimos, y entra un poco lo linchano, ¿no?, que hay detrás de esto, ¿no? No solamente es un ginecólogo que se dedica a reconstruir genitales en una zona de guerra, sino que detrás de todo esto hay muchísimo más, hay un entramado mucho más grande. Nos dimos cuenta que el formato en el que estábamos trabajando en ese momento no iba a hacer justicia o no iba a explicar todo lo que había ahí detrás. Entonces decidimos sacarlo fuera y empezar a trabajar en un proyecto aparte. Y ahí dijimos, esto tiene que ir aparte. Esto tiene que ser otra cosa, con otra narrativa, con otra propuesta, y tenemos que centrarnos aquí. Y eso fue hace 7 años. Ahí nace Semillas de Kibu, que se llamó Semillas de Kibu casi desde el principio. Llevamos 7 años con ese título. Y también, una vez que nos empezamos a meter dentro de la figura del doctor, el doctor fue perdiendo un poquito de protagonismo y fue ganando la gran pregunta que nos hacíamos, que a mí como cineasta me parece que te explota un poco la cabeza, que es como después de haber sufrido una violencia tan extrema, porque estamos hablando de unas violencias tan extremas, es posible, la reinserción es posible, salir adelante, y además no solamente eres tú a raíz de esa violencia, eres tú sola. Te han matado al marido, a la mujer, al hijo, a la hermana, al tío, estás solo, y además solo, pero con un hijo no consentido o una hija no consentida, fruto de esa violación, que no solamente puede ser un bebé, pueden ser 2 bebés, 3 bebés o hasta 4 bebés, como una de las protagonistas, ¿no? Entonces, como, wow, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Entonces, tomar la firme decisión, que es bastante común en esta zona, que es una cosa que nos sorprendió bastante, de decidir criar a estos hijos e hijas a través del amor, ¿no? Y decir, vamos a darle la vuelta a la situación de la única manera que podemos hacer, que es a través de la humanidad, ¿no? Pues, te vuela la cabeza de tal manera que el proyecto fue virando hacia allí a medida que más avanzaba, más viraba hacia allí, y se iba convirtiendo el doctor en una figura de autoridad o de contexto para hablar de esta situación, pero iba perdiendo ese peso protagónico, ¿no? De hecho, parece que tiene mucho peso, pero en realidad en todo el metraje Semillas de Kibu el doctor sale bastante poco, en realidad. Y después de 7 años, pues ahí estamos, ¿no? Hicimos varios viajes, un proyecto complicado también de financiar, de postproducir, de traducir. Esto fue un dolor, traducir, porque mezclan varios... De hecho, no había en España, una de las mujeres habla mezclando suajili y lingala, pero ese lingala solo se habla concretamente en su poblado. Entonces no había en España una persona capaz de traducir eso. Tuvimos que volver a viajar a un punto medio, traer a esa persona y traducirlo desde ahí, no fue toda una aventura. Entonces, bueno, eso también explica los 7 años, ¿no? Entonces, bueno, nació de una manera de otro proyecto y fue escalando de una manera muy orgánica hacia lo que luego se convirtió. Claro, esto que estás diciendo de los 7 años me lleva a la idea de la producción, por eso está aquí Carlo. Porque claro, las películas, es otro de esos misterios, que las películas, para que luego se puedan ver, hay que ponerlas en marcha, hay que poner una fuerza industrial, ¿no?
ponerse en marcha, que eso es misterioso. Y el corto, claro, parece que es, bueno, o parece o es el hermano pequeño, ¿no? No sé si afortunado o desafortunadamente, pero requiere más esfuerzo financiar, yo no lo sé, por eso. Bueno. Financiar un corto o financiar un largo. Esto digamos que un poco tenemos la experiencia todos, me hago portavoz simplemente porque me has interpelado. De hecho, cuando tratas de proyectos no convencionales y un corto de por sí es un proyecto no convencional porque no tiene unos mecanismos de financiaciones clásicos, aunque tiene desgraciadamente los mismos para casi todos, y entonces se convierte más bien en una carrera de obstáculos en la que la iniciativa es lo más importante. En diferentes situaciones, ¿veis? Ellos han empezado hace 7 años, tú has empezado con algo de ficción que ha evolucionado, vosotros habéis empezado desde la iniciativa absolutamente personal de querer hacerlo y luego se van sumando diferentes agentes o se va escalando el proyecto o va mutando el proyecto y ahí el desarrollo se convierte en algo fundamental. En realidad un corto es donde un esfuerzo de desarrollo adquiere su importancia máxima porque dentro del corto no hay actores reputados y además, como diría, digamos, como es que no hay... Todos los personajes están en búsqueda de un autor, como diría Pirandello, uno detrás del otro, todos, porque no hay una personalidad clara. En una película tú tienes a un director de desarrollo, a una persona de financiación, tienes a un autor, tienes un script doctor. En el caso del corto hay una única voluntad. Pero sí que es verdad que eso conecta muy bien con la importancia que tiene el desarrollo en sí cinematográfico y que luego se traslada y que luego, por ejemplo, que en esta casa se hace grandísimo hincapié en la financiación a los proyectos en desarrollo, en otros sitios también en ese sentido. ¿Por qué? Porque es fundamental que se dote de recursos. Y los recursos, desgraciadamente, la parte del corto, pues vienen de los presentes, en este caso a nivel humano, a nivel financiero, de diferentes maneras. Allí que la estructuración de un corto sea mucho más compleja que la de un largo, por lo menos en su inicio, y también que el riesgo sea muchísimo mayor, porque las posibilidades de recuperación son absolutamente mínimas en ese sentido, mientras que un largo pues tiene diferentes ventanas de explotación y se puede plantear. Sin embargo, quizás gracias a lo que dices, se pueden hacer películas como Chao Bambina. No lo sé si sería más fácil hacerlo, pero bueno, claro. Es que en este momento, Gerardo, en este momento del mundo en el que nos estamos enfrentando, yo me siento muy afortunado. Bueno, somos muy afortunados y os lo digo porque yo no sé por dónde va a venir el viento dentro de 1 año y medio, o dentro de 2, o dentro de 3, pero sé que el viento en países como el país en el que yo nací, Italia, viene de un sitio muy frío y no es política, porque es una cuestión de humanidad. Hay cuestiones que son de pura humanidad. Y entonces, porque desgraciadamente la derecha y la izquierda ya no existe. Aquí existe gente política, gente con corazón y gente sin corazón. Y poder hacer estas cosas, poder hacer ese tipo de películas en sí es un privilegio. De hecho, otra cosa a la que me niego bastante es cuando dice, es que el cine es una cosa tremendamente difícil, es una cosa en la que nos flagelamos. Digo, pero quien se flagela es esta pobre señora que tiene 4 hijos. Lo que nosotros tenemos es un privilegio increíble de tener el honor y el placer de poder contar estas historias. En tu caso no mucho placer, la verdad, depende del rato y yo lo sé, cariño, pero es que lo que hay es decir, que a esto hemos venido. Como dice nuestra amiga, a esto hemos venido, ¿no? Voluntariamente autoflagelarme con una cámara delante. Pero que es un privilegio poder hacer, incluso eso es un privilegio poder hacerlo. Entonces, dentro de no sabemos por dónde va a venir el mundo de momento, en esta casa, en esta ciudad, en esta región, en este país, somos libres de poder hablar, somos libres de poder ser, somos libres de poder amar. No sé cuánto tiempo va a durar esto, desgraciadamente, y bueno, pues me tomo el privilegio aquí y hoy de poder estar rodeado de compañeros y de decir, sí, lo hemos hecho en libertad por nuestra iniciativa. ¿Ha sido un poco complejo? Sí, pero bienvenida sea esa complejidad. Claro, lo más difícil es contar las historias, ¿no? Y es tú que te autoflagelas, ¿no? En la película. Bueno. Fíjate tú que yo veo que Bueno, flagelar no sé si es la palabra. A ver, no te voy a engañar. Yo bien no lo he pasado haciendo la película. O sea, hay una parte que dices, que todo el mundo dice, y imagino que tú tampoco. Tú igual, tú un poquito mejor te lo has pasado. Bueno. Había cerveza. Bueno, para ellos, pero sí es verdad que... Pero bebíais, ¿no? O sea, no, el equipo no.
Ellos están de fiesta total. Lo que sí que es verdad que ellos, por ejemplo, no es el mismo caso, pero sí que es verdad que ellos están un poco preocupados después de la exposición. Ya. Por la exposición de lo que contaban, de tal. Y entonces era como, ostras, es que la gente... hubo un pase que lo hicimos en Albacete, que están como súper contentos ellos, en plan de, va a venir toda la familia y demás. Y lo primero que dijeron, por favor, no juzgarnos. Hombre, es que eso es fundamental. A ver, yo sí soy consciente, yo la verdad, además siempre lo digo, yo creo que durante todo el rodaje estaba disociado, porque si no, no me hubiese atrevido. O sea, ha habido momentos... Carolina siempre dice que yo no he hecho un corto y después no he hecho una película, sino que estoy haciendo terapia. Es cierto que a mí, yo cuando empezamos a rodar, anímicamente estaba bastante jodido, o sea, porque es cierto que en los primeros meses de mi transición, anímicamente, emocionalmente, no me sentaron muy bien, hasta que me acostumbré a las hormonas y tal. Y también creo que era importante destacarlo, porque se ha tomado como muy a la ligera las transiciones y parece que, pues ahora quiero ser un chico o quiero ser una chica y pum. Y mucha gente ha cogido ese discurso como que te dan un sello y te cambian un papel. Y es como, no, cariño, es mucho más difícil, es un proceso largo, es un proceso que dura toda la vida, es un proceso que a veces es doloroso hasta físicamente, porque a mí los primeros días, los primeros meses me dolían hasta las pestañas. Hay gente que no, hay gente que sí, te puede salir por todos lados, pero creo que también era importante de retratar la realidad. Y de hecho yo escribí con Raquel Zas, nuestra co-guionista, escribimos una escaleta de guión que queríamos que pasara algo y luego pasó la vida y obviamente ese guión no se pudo rodar porque a mí me pasaban cosas, pues es como... Y Carolina ha sido como fundamental en, cariño, lo que pase está bien porque te está pasando a ti y es un documental y es tu vida. Si no puedes hacer eso, no lo hagas. Si te da... Nosotros el único pacto que teníamos era que pasara lo que pasara, tenía que ser de verdad y que no se cortaba. Y eso es lo que lo hace Y no universal. se cortaba, Eso es lo que lo hace entonces... universal, porque, quiero decir, respetando absolutamente los métodos distintos de rodaje, quiero decir que pero que esto es lo que llega a comunicar, esto es lo que hace que trascienda y que en el caso de los personajes de Semillas hace que se te encoja el alma porque te das cuenta que estamos hablando y en Kibu pues cortes hay pocos, la verdad, cuando se decir, hay bloques que son muy, muy intensos y absolutamente sobrecogedores. Pero claro, tu historia lo que haces es eso, consigues con ese abrirte en canal. Es que a veces la creación es una terapia, ¿no? Yo creo que siempre es una terapia, ¿no? Crear. En este caso para mí sí que lo ha sido. ¿Que no era la idea? No, luego me he encontrado que a mí para la vida en general el rodaje me ha servido mucho, porque el hecho de... Yo me he preparado como para ir a rodar, esto va a ser como un atleta de alto rendimiento, pero ya no solamente el hecho de prepararme, pues lo típico que te preparas para una película, pero luego como yo salía tenía que sentirme seguro y sentirme bien, que luego no pasó, luego era todo lo contrario, pero por una cosa de tener que agarrarme a algo de seguridad, yo siempre era como, vas a ir a terapia. Yo a raíz de empezar a rodar empecé a terapia, iba 2 veces a la semana, empecé a entrenar, empecé a cuidar mi mente, empecé a cuidar mi cuerpo, y coger esos hábitos a mí me hizo estar mejor, que yo pensaba que era para la peli, pero luego me ha servido para mí, para la vida, de salir de un poco del agujero en el que estaba. Entonces, pues sí, lo puedo tomar como una terapia, sí, y me ha venido muy bien. Que luego, mira, hemos llegado hasta aquí, pues también muy bien. No hay camino mal andado, ¿verdad? Mira, sí, sorpresa. Fíjate, ahora estabas diciendo esto y me estaba acordando, nosotros ayer premiamos en Nota Pretty Picture una película de Martha Coolidge del año 76, que se estrenaba en España el año pasado, que es una película mítica porque ella cuenta a través de una ficción sobre la creación de un documental o un documental que está ficcionando una película, la violación que ella sufrió en el instituto, para lo cual utiliza una actriz que a su vez también fue violada en el instituto. Y claro, y ella siempre ha dicho que eso era su terapia, ¿no? Le sirvió de terapia para sobrellevar aquello, ¿no? He hilado de repente una cosa como esta película, un cortometraje, sobre una historia totalmente distinta, pero al final para mucha gente es sanador, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, suena muy a cliché, pero yo siempre había pensado, esto es un cliché, mira qué flipado, y luego pues me callo la boca y me doy una hostia, porque es verdad, o sea, lo he vivido en mis carnes, y darte cuenta de que, en este caso, algo artístico como pues escribir un libro, una canción, en mi caso, hacer un corto y una peli,
me ha sanado muchísimo. Y creo que a Carolina también, en cierto modo, y los dos hemos aprendido muchísimo el uno del otro. Y luego, aparte, nuestra amistad ha salido reforzada por 2000, porque no habíamos discutido la vida a raíz de aprender a trabajar juntos. Hemos discutido y hemos aprendido a dialogar, hemos aprendido muchísimas cosas. Entonces ha sido como un camino muy bonito. Oye, Néstor, ahora voy contigo porque, claro, viendo tu película y todas esas cosas horrorosas y esa especie de, bueno, ponernos en el espejo a los occidentales que vivimos en esta burbuja, esos horrores, claro, lo que me fascina de la película es la dignidad de estas mujeres, ¿no? Que tú decías antes, ¿no? Que a través del amor, pero claro, no ves ningún resentimiento en ellas, no ves... todo lo que ves es amor, todo lo que es ganas de sacar a sus hijos adelante y reinventarse como personas, ¿no? Sí, bueno, pasan por un proceso como de 3 fases, ¿no? Primero es el evidente, que es la recuperación física, ¿no? Que está en manos más del doctor que de ellas. Pero luego ellas pasan por una segunda fase que es de reinserción psicológica y de tratamiento psicológico, que es aquí la complicada, que es un poco a partir de este punto final donde se coloca un poco el corto, que pasan por mucho, ¿no? Y ahí se dan cuenta que lo que tienen que hacer es contarlo, porque entienden que no tiene mucho sentido martirizarse continuamente por lo que ha pasado, ¿no? Que lo que tiene sentido es seguir haciendo tu vida, algo tan sencillo como seguir haciendo tu vida, ¿no? Díselo a una persona que pasa por una violencia tan extrema, ¿no? Que siga haciendo su vida, ¿no? Entonces ya es un proceso que termina aprendiendo después de una gran cantidad de trabajo con ellas mismas y entre ellas mismas, ¿no? Es una cosa muy interesante. De hecho, en el corto hay una parte de una sesión de psicología absolutamente real, tan real que yo no entiendo lo que están diciendo. Están hablando en swahili, en lingala, o sea, me dedico a filmarlo de la mejor manera que sé. Lógicamente tenemos como 8 o 9 horas de sesión psicológica filmada, ¿no? Y traducimos todo y cogemos aquella parte, ¿no? Pero realmente es así, tal cual lo están diciendo ahí, es lo que hacen, ¿no? Usan una vomitona y eso ellas mismas lo dicen, esta vomitona, lo que soltamos aquí en este aula, fuera de este aula, nosotras seguimos haciendo nuestra vida, ¿no? Nos vamos a comprar, a intentar buscarnos el dinero, a cuidar a la gente y tal. Y llega a la tercera fase, que es donde el corto se empieza a situar, que es la reinserción social. Es decir, cuando ya no tienes tu grupo, ya no tienes tus herramientas, sales fuera, ¿no? Entonces se dan cuenta que... Pero se dan cuenta de una manera muy humilde, quiero decirte. Ellas nunca, jamás, no sé cuánto tiempo he podido pasar con ellas en todos los viajes, pero bastante tiempo, nunca han usado la palabra dignidad. Nunca han dicho la palabra dignidad. Yo creo que es una lectura, o sea, la palabra dignidad creo que es una lectura más nuestra. Ellas no dicen dignidad. ¿Sabes? Ellas me dicen tenemos que hablar, ellos usan más la palabra hablar, ¿no? Te voy a hablar de esto, ¿no? Y cuando tú intentas sacarle algo que apela a su dignidad, no le dan un valor a eso, ¿no? Lo que le dan un valor es a seguir hacia adelante y decir, vale, pues me voy a querer yo. Yo a mí misma me voy a querer, ¿no? Entonces no usan la palabra dignidad, es una cosa muy curiosa. A mí también me chocó, yo me di cuenta de esto, ¿eh? Digo, qué curioso, no usan este concepto, ¿no? Es muy interesante esta parte. Entonces es como, no sé, doblemente admirable, ¿no? Doblemente admirable, porque además es una humildad tremenda. Es una humildad tremenda, ¿no? No se dan valor por ser dignas, ¿no? Se dan valor porque son capaces de seguir adelante y de, a pesar de una violencia tan dura, tomar la decisión de vivir desde el amor. Joder, madre mía. Claro, luego llegas aquí y no te apetece discutir con nadie, claro. Y eso es buen rollo, porque claro, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para...? Bueno, es una lección tremenda. Por eso quizás que estás diciendo que quizás lo puedo entender. Claro, primero el milagro de que esto pueda suceder en África, donde suponemos, a lo mejor estamos equivocados, que no tienen los medios que tenemos en Occidente para reinsertar a personas que han sufrido lo que ellas, ¿verdad? Y por otro lado, claro, nuestro condicionamiento cultural de vivir en Occidente hace que tendamos a ampliar esa palabra, que a lo mejor para ellas estas personas está súper alejada, ¿no? Porque tienen otras necesidades mucho más primarias y no han vivido algo que podríamos llamar dignidad como tal, ¿no? Simplemente vivir. Efectivamente, o sea, creo que has dado con una tecla muy interesante, porque yo no puedo hablar en nombre de toda África, solo puedo hablar en nombre de estas mujeres en una parte de Kivu, ¿no? Pero lógicamente es una zona muy pobre y la pobreza se caracteriza porque no
se te arrebata la dignidad, ¿no? Entonces es normal que usen unos conceptos muy diferentes a los nuestros, lógicamente. Ya no es una cuestión cultural, sino una cuestión social, ¿no? Una cuestión económica también. Entonces esta parte es muy interesante porque, claro, son personas que tienen otras necesidades que necesitan cubrir cuanto antes, ¿no? Y luego también, no sé si es una cuestión de herramientas o no, yo creo que herramientas tienen las mismas. Lo que sí creo o he detectado que hay una gran ventaja, que es que hay menos ruido. Bueno, en Kivu hay muchísimo ruido, ¿no? En general, ¿no? Pero que hay menos ruido porque hay menos exposición. La exposición es real, el tú a tú, ¿no? El pueblo, ¿no? Lo que tienen los pueblos, que todo el mundo se entera de todo, ¿no? Exactamente. Pero no están preocupados por una exposición. Entonces hay menos ruido, hay menos tontería mental. Entonces esa parte directamente no juegan con ella, ¿no? Pero luego herramientas a la hora de psicológicas y demás yo creo que son las mismas, exactamente las mismas. Y eso lo hace muy interesante, Oye, en cuanto a los 30 y los 20, o sea, ahora estaba pensando, pues, voy hilando unas cosas con otras enloquecidamente, fíjate, y ahora estaba empezando a ver tu película como una tragicomedia, ¿no? Una tragicomedia costumbrista. Sí, es que nosotros queríamos plantear varios temas, sobre todo a través bueno, pues al final es una fiesta, va a haber algo de humor y cómo nos relacionamos. Sobre todo lo bueno que es conocer a tus amigos, que sabes por dónde pinchar. Entonces, para eso tenemos esos actores para preguntar temas directamente de por dónde pinchar. Y distintos temas de conversación, como el de la piscina, porque sabemos cómo iba, en este caso Rocío, cómo iba a reaccionar a ese tema, porque es un tema muy, muy manido el que contamos entre nosotros. Y al final bueno, que al final estás viendo cómo desaparece también tu entorno y cómo te va desapareciendo y cómo vas creciendo y vas echando de menos cosas que ya no van a volver a suceder. Entonces, y sobre todo también manera de relacionarse. Y al final también una de las cosas que yo quise hacer y solo centrarnos en eso fue grabar dentro solamente de este patio y no salir del patio nada más que el momento que tenemos de la gasolinera porque por desgracia cada vez menos, pero y bueno, sí, como ha dicho Carlos, si sigue estas cosas por esta deriva, para vivir nosotros mismos y ser nosotros mismos tenemos que esconder ese patio. O sea, yo me he sentido así muchos años en mi pueblo. Yo creo que también a través de estos últimos trabajos que he realizado sí que me he expuesto más y he contado una realidad que también existe allí y que va del ser. Y de esto también que va un poquito el corto, bueno, un poquito no, que es una pieza central, que es somos así, existimos, básicamente. Entonces sí que yo siempre lo he visto así como una tragicomedia también. Y sobre todo hablar, pues como nos tratamos también un poco en La Mancha, que es hablar de cosas muy serias a través de reírnos de nosotros mismos y de las banalidades. Y lo he vivido así también con mi familia y creo que es la manera en la que me sé expresar muy bien. Y soy muy fan también del humor negro, pero yo creo que también un poquito para quitar peso de encima. Sí, las cosas con humor se relativizan bastante, claro. Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Y luego también viendo ahora, tratando de encontrar hilazones entre unas cosas y otras, claro, en realidad como yo tengo la teoría de que todos somos más parecidos a lo que nos queremos creer, pues estaba imaginándome, claro, creemos que estamos en este mundo donde no pasa nada, o que tenemos unos problemas relativamente que vamos, ya quisieran tener estas mujeres los problemas de esos chicos, ¿verdad? Sí, ojalá, ya quisieran. Total, madre Y entonces mía. me pregunto, yo estas cosas me pregunto casi a diario, ¿no? Independientemente de que ahora estemos hablando de estas películas. Y es claro, mañana puede venir una guerra o una situación de esas que no queremos y estas personas que tienen esos problemas, que pueden ser triviales al lado de los otros problemas que tenemos en los otros cortos, se tienen que enfrentar con esas cosas y entonces llega una realidad inesperada, ¿no? Y entonces se manifiesta a lo mejor esa dignidad o ese abrirse en canal, ¿no? Porque no sabemos lo que vamos a tener que hacer para sobrevivir en un momento dado, ¿no? Me pregunto muchas veces hasta qué punto deberíamos mirar más lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? En otros sitios donde la gente es menos afortunada o tiene menos libertad. Bueno, y celebrar nuestra suerte, ¿no? Sí. Que es algo que tenemos que tener. No, es como decía Carlos, que estamos viviendo en un privilegio. Esta es la Sí, capacidad sí. del documental en realidad. Esto es lo que el privilegio, la capacidad que tenemos como documentalistas en general de poder mostrar realidades para hacer empatizar. Es verdad que la ficción tiene mecanismos para poder además hacerlo de una manera artificial, pero muy bien llegado. El documental
y por eso el auge del documental que tenemos desde hace unos años, que además en el documental, el formato corto, largo, empieza a hibridarse de una manera, además documental, ficción. Lo bueno del documental es que transita, nunca mejor dicho, a través de diferentes géneros, duraciones, y nos permite hacer esto, permite ponernos en lugar del otro. Una palabra que me encantó cuando leí la primera vez el dossier que hablaba de Chao Bambina, que hablaba de la otredad, de poder empatizar. Eso es el poder que afortunadamente espero que hayamos tenido todos, porque si estamos aquí pues, y hemos tenido ese gran honor de estar nominados a los premios Goya, es porque quizás en algo hemos podido empatizar con los demás. También, la verdad, contentos de poder estar aquí en la Comunidad de Madrid, porque es un poco como la casa que acoge 3 de los 5 nominados, ¿qué queréis que os diga? Que también está bastante bien, no por hacer de menos a los demás, pero somos muchos y bien avenidos. Y que la idea es que estas películas sirvan para esto, no sean necesarias, pero que sean muy útiles, muy útiles. Eso sí. Bueno, y que ayuden a otras personas a contar sus historias, ¿no? Tanto personales. Otra musicales. cosa que ocurría con esto, otras personas. O sea, puedes hablar tú de cuántas personas Sí, o sea, interpeladas se han podido. yo lo fascinante desde que empezamos con las proyecciones del corto, había una cosa que sabíamos que la gente del colectivo le iba a llegar. Luego, pues, obviamente, el colectivo femenino, mujeres, ese espectro, feminidad, por una cosa de mayoritariamente empatía, también les podía llegar. Lo que nos ha sorprendido de repente es que muchos de los pases, de repente, hombres ciseteros muy normativos, como esa cosa hegemónica, pues de repente se emocionaban muchísimo, venían llorando y me pedían abrazarme, o algo les conectaba con la vulnerabilidad y se emocionaba mucho, o de repente les salía por el otro lado de vamos machote, tú puedes, con 2 huevos, y me daban unas hostias en Málaga, me fue como, gracias. Y dices, wow, hemos conectado con algo que estaba ahí cerrado, con gentes que están en la antítesis de lo que estoy yo, por un lado, y luego por otro lado ha sido maravilloso. O sea, yo creo que todos los días me escriben 1 o 2 personas del colectivo, me han escrito madres de niños trans, me han escrito adolescentes que de repente con la secuencia de la carta han encontrado como mecanismos para hacer las paces con su yo pasado. O sea, es increíble la de gente con la que está conectando, y luego mucha gente que, sobre todo, pues eso, que son totalmente lo contrario, que les ha servido como para sanar algo. Y dices, wow. O sea, de hecho me hizo mucha gracia de repente en Málaga un señor, no, creo que fue en Alicante además. En Alicante. Fue en Alicante, que además en Alicante, después del pase, de que lo vieron, ellos emocionados, me seguían hablando en femenino y decían, bueno, no habéis entendido. Es ahí donde tienes que comer mucho helado. Fue como de, ay. Pero de repente era como, tú veías un señor súper emocionado que intentaba como intentar entablar conversación conmigo, y me decía, es que a mí me pasa lo mismo porque ya no me baño en la playa porque me da vergüenza que he engordado y no me quito la camiseta. Yo pensando, no es lo mismo, pero te entiendo. O sea, eso es como de, wow, de repente este señor que a lo mejor me decía, es que yo esto no se lo digo a mi mujer, y me digo, me lo está contando a mí que lo acabo de conocer hace un minuto. Y dije, wow, o sea, es como de Creo que voy a ejercer el derecho a desdecirme, a decir que me he equivocado. Sí que hay una cosa importante que trasciende de Kibu y que en realidad es lo que no has podido vivir o que no hemos podido vivir en algunas situaciones, pero no es mi historia, es la tuya, y es la infancia. Es decir, y quizás hay una cosa que es necesaria, que es la protección de la infancia y de una infancia que no se ha podido vivir y que se vio en los patios y a los que muy probablemente tendremos que volver, porque no es, yo ya en más de una ocasión, bueno, acabo de tener una llamada con mi abogada que me ha dicho, sed discretos con mi pareja. En la infancia en Kibu, que está completamente, digamos, pues esa sí que ha sido erradicada, porque estos niños, en todo caso, por mucho que crezcan con amor, crecerán con ese estigma, porque crecen con ese estigma y lo sabemos. Y en este caso, lo que has podido hacer tú con Carol, de poder por lo menos decirle a personas jóvenes, podéis vivir, podéis ser felices, hay una manera de ser. Entonces sí, hay una cosa, me desdigo, me he equivocado, hay una cosa necesaria en la infancia. Sí, luego también hay una cosa que sí que teníamos claro, que aparte de que lo que pasara fuera verdad, la figura de Carolina, que en mi caso es vital, en mi vida ha sido vital para todo mi proceso. Yo siempre digo que si Carolina no se hubiese cruzado en mi vida, yo no me hubiese atrevido a hacer
a ser quien soy, y siempre me ha llevado de la mano y me ha ayudado a decidir y todo esto. Y creo que es vital la familia escogida, porque muchos de nosotros, pues a lo mejor tenemos un entorno que no es favorable a nuestra condición. Pues si no la tienes, búscatela. Yo en este caso, que decimos de broma, de búscate un ayuste que te agarre de la mano y que te ayude y que te apoye. Entonces, el reivindicar las familias escogidas creo que también es importante, sobre todo para esos niños que de repente pues no tienen ese apoyo. Es como, pues no pasa nada, aunque tus padres no te apoyen, va a haber alguien que es una familia escogida o alguien de tu tribu, gente como tú, que te va a coger y te va a abrazar y te va a acompañar. Y creo que eso es súper importante. Eso que han dicho del gran valor del documental, que es verdad. O sea, el documental, contando que siempre que hay un montaje, ¿no? Siempre estamos, lógicamente, manipulando cosas, pero es la realidad. Y la realidad tiene este poder, que le ha pasado a Fioko, de que se acerque gente a comentarle eso, que es una cosa que a mí me ha dejado alucinado a raíz de Kibu, porque yo jamás me lo esperé, pero no tanta gente, no me escribe gente diariamente, pero tengo decenas de mensajes, especialmente en Instagram, también en Twitter, curiosamente, y bueno, pues hemos hecho muchos pases y muchas mujeres que se han acercado y se han abierto de una manera que yo estoy alucinando, que digo, pero sí, no sabes quién soy, ¿no? Has visto mi obra, pero no tienes ni idea de quién soy, ¿no? Contando, pues, bueno, a mí de pequeña me violaron, mi padre tal, y ya trascendía a otra cosa que no es Kibu, ¿no? Pero que tenía ese poder, que yo jamás lo vi venir. Eso jamás lo vi venir, ¿no? Y te da que pensar, ¿no? Y llegas a casa y dices, joder, qué tremenda responsabilidad en realidad, ¿no? Lo que comunicas, cómo lo comunicas y el poder del cine documental, ¿no? Que está un poco reflejado en lo que acaba de decir, ¿no? Que es alucinante. Bueno, el documental hace mucho tiempo que yo creo que el término documental se le quedó pequeño y es mucho más, por suerte y para bien, es la no ficción, que es bigger than life. Y bueno, y a veces lo que tenemos delante de nosotros no lo vemos, y si lo vemos en una pantalla lo sublimamos, ¿no? De alguna forma, aunque sea documental, ¿no? Y entonces de repente nos damos cuenta de que eso que no lo estábamos viendo y de repente lo vemos y lo entendemos, por lo menos durante el periodo de que vemos la película. Entonces el cine tiene esa capacidad maravillosa de hacernos identificar con los protagonistas, ¿no? Entonces pues bueno, nos identificamos incluso yo con estos treintañeros alejados de mi generación, contigo por supuesto, porque ¿quién no quiere ser lo que quiere ser, ¿no? ¿Cómo no vas a entender eso? Es que es tan fácil de entender, ¿no? Y ¿cómo no vas a entender que las personas quieran vivir sin problemas, que es a lo mínimo que se debe aspirar en este mundo, ¿no? Y que no les maten y que les dejen vivir y ser personas. Bueno, cortos maravillosos, distintos. Gracias por esta charla estupenda, me lo he pasado muy bien y además me han conmovido los cortos, cada uno de una forma. Con uno me he reído más, con otro me he reído menos, pero menos mal. Muchas gracias. Este ha sido el encuentro de cortos documentales. Bienvenidos a Luego Ya. Os deseo lo mejor, que gane el mejor, que se dice, y... Aquí hay grandes obras. Bueno, una gran obra también, por otro lado, porque este señor también viene con partida doble, pero vamos. Bueno, pero ya en otra categoría, ¿no? Exacto, no. Claro. Pues muchas gracias. Un Muchas placer. gracias. Gracias a ti. Gracias.